Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en la historia de Latinoamérica, Un viaje fascinante a través de culturas, vibrantes historias épicas. un legado que sigue moldando nuestro mundo. A veces olvidamos que Latinoamérica no se define solo por su geografía. ¿Verdad? Es mucho más que eso. Es una mezcla fascinante de culturas, un crisol que en un hilo conductor, Ajá. las raíces lingüísticas que nos conectan al latín. Esas raíces que nos unen iba a ello para comprender la riqueza de esta región. Claro. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaron los primeros humanos a este continente? Buena pregunta. Imagínate, en esa época no había Google Maps. ¿Cierto? La teoría más aceptada es la del puente terrestre del estrecho de Bering. El famoso puente de Bering. Hace unos 15.000 o 20.000 años, grupos de personas cruzaron este puente de hielo, adentrándose en un territorio completamente desconocido. ¡Qué aventura! Durante mucho tiempo se pensaba que la cultura Clovis, Famosa por sus puntas de flecha para cazar mamuts, ¿no? exacto, eran los primeros. Los pioneros. Pero ahora con los descubrimientos en Chile y Argentina, Sí, los hallazgos recientes. Sabemos que existieron culturas aún más antiguas. Es increíble cómo la historia siempre está en construcción. nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber. Es un recordatorio de que hay mucho más por descubrir. Literalmente. ¿Ah? Que la historia de Latinoamérica es más profunda y antigua de lo que imaginábamos. Mucho más. Es fascinante pensar en esos primeros pobladores adaptándose a un nuevo continente. Y luego, con el fin de la era glacial, alrededor del 8000 asinos, llega el periodo arcaico. Un cambio climático importante. Como si la naturaleza les diera un respiro Un clima más cálido. que permite la agricultura, la domesticación de animales, el nacimiento de las primeras aldeas. Un punto de inflexión sin duda. Pasamos de grupos nómadas a comunidades más establecidas. Y este cambio a su vez sienta las bases para el desarrollo de culturas aún más complejas. ¿Como cuáles? Como los olmecas, por ejemplo. Los olmecas. Hablamos de 1800 AC y ya estaban desarrollando sistemas de escritura calendarios, una red comercial que abarcaba toda Mesoamérica. Unos verdaderos innovadores. Increíble. Los olmecas no solo fueron pioneros en tecnología y comercio, sino que su arte y cultura influyeron en las civilizaciones que le sucedieron. Dejaron una huella imborrable. Es como si hubieran plantado las semillas de lo que se convertiría en el crisol cultural de Mesoamérica. Y hablando de influencias, no podemos olvidar a los Chavín en el actual Perú. Su arquitectura con el imponente templo de Chavín de Huántar y su maestría en metalurgia Una cultura fascinante. son la prueba de que no solo estaban construyendo, sino estaban creando belleza. Los Chavín, entre los años 1200 y 400 AIC, nos dejaron un legado que aún podemos admirar. Su dominio de la técnica y la estética se extendió por los Andes. Dejando una huella imborrable. Y es interesante cómo, a pesar de su poderío, eventualmente declinaron dando paso a otras culturas. Que continuaron su legado. Exactamente. Es como un ciclo constante de aprendizaje y transformación. Y luego en el periodo clásico surge Teotihuacán, una metrópolis que rivalizaba en tamaño con las grandes ciudades del mundo antiguo. Más de 100.000 habitantes, pirámides imponentes. Teotihuacán es un misterio fascinante. Alcanzó su apogeo alrededor del siglo CC/DC y luego repentinamente se desvaneció. ¿Qué pasó? Las teorías abundan cambio climático e invasiones, conflictos internos. Lo que es seguro es que su legado arquitectónico y artístico sigue inspirándonos. Y junto a Teotihuacán, los mayas también dejaron una huella imborrable, ciudades-estado como Tikal, Palenque y Copán, una escritura jeroglífica, un calendario increíblemente preciso. Los mayas nos demuestran que el conocimiento no tiene fronteras. Sus avances en astronomía, matemáticas y arte son impresionantes incluso para nuestros estándares actuales. Y lo más admirable es que lo lograron a través de la observación, la experimentación y la transmisión de conocimiento de generación en generación. Un ejemplo a seguir. No podemos dejar de mencionar a la cultura tiahuanaco que se extendió por Bolivia, Perú y Chile entre los años 700 y 1100. Tiahuanaco es como una cápsula del tiempo que nos conecta con un pasado remoto. Su influencia en la región fue considerable, y su arte y arquitectura con la enigmática Puerta del Sol siguen siendo un enigma. Su estudio nos permite vislumbrar la complejidad de las culturas precolombinas y la riqueza de sus interacciones. Y a medida que vamos armando este rompecabezas histórico, llegamos al surgimiento de poderosos imperios. Te refieres al Imperio Mexica, el Imperio Inca y la Confederación Muisca. Exactamente. Imperios que marcaron un nuevo capítulo en la historia del continente. Un capítulo lleno de poder, conquista y también de grandes logros culturales. Los mexicas, también conocidos como aztecas, dominaron gran parte de Mesoamérica con su poderío militar. Su capital, Tenochtitlán, construida sobre un lago, era una maravilla de la ingeniería y la organización. Una ciudad impresionante.
Sin duda, los mexicas no solo eran guerreros, sino también administradores y constructores, Su imperio se basaba en un sistema complejo, de tributos, alianzas y una jerarquía social bien definida. y su conocimiento de la astronomía, la medicina y las matemáticas era notable. Avanzados para su época. Y luego están los incas, cuyo imperio se extendía por los Andes desde Colombia hasta Chile. Su red de caminos, su arquitectura monumental, su sistema de gobierno. Un imperio impresionante. Los incas lograron unificar una vasta región con culturas y lenguas diversas, Su sistema de caminos el Capacián no solo facilitaba el comercio y la comunicación, sino que también les permitía controlar estratégicamente su territorio. una estrategia inteligente. Y no podemos olvidar a la Confederación Muisca en el altiplano cundiboyacense de Colombia, su orfebrería, su sistema de gobierno basado en caciques. Un ejemplo de organización social sofisticada. La Confederación Muisca, aunque menos conocida que los imperios azteca e inca, desempeñó un papel fundamental en la historia de Colombia. Su legado cultural sigue presente. Se refleja en las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas de la región. Y con estos poderosos imperios en el escenario, nos acercamos a un momento crucial, 1292. Un año que cambiaría el destino de Latinoamérica para siempre. Un punto de inflexión que nos lleva a la llegada de los europeos y al comienzo de una nueva era. Una era de grandes transformaciones con sus luces y sus sombras. Pero esa es una historia para la siguiente parte de nuestra inmersión. No se la pierdan, que esto se pone aún más interesante. Y como decías, 1492 marca un antes y un después en la historia de Latinoamérica. La llegada de Cristóbal Colón abrió las puertas a una transformación profunda. Para bien y para mal, sin duda. La conquista española con la caída de los imperios azteca e inca A manos de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, respectivamente. inicia una nueva era. Es impactante pensar en la magnitud de este choque de culturas. La conquista española fue un proceso complejo, Violento. lleno de contradicciones. Por un lado, la superioridad tecnológica de los conquistadores. Y las enfermedades que trajeron de Europa. Diezmaron a la población indígena. Era una tragedia. Pero por otro lado, hubo alianzas con pueblos indígenas. Que buscaban liberarse del dominio de los imperios existentes. Exacto. Esa complejidad es crucial para entender cómo se configuró la Latinoamérica colonial. Es un recordatorio de que la historia no es solo de buenos y malos, Es una red de intereses, alianzas y circunstancias. que chocan y se entrelazan. Y tras la conquista se inicia la era colonia, ¿Más de 3 siglos? que dejaron una huella profunda en la cultura, la sociedad y la economía de Latinoamérica. Una era llena de contrastes. Se impone la cultura y la religión española Se explotan recursos como el oro y la plata, y se crea un sistema social basado en castas. pero al mismo tiempo. Surge un mestizaje cultural único. Y se establecen instituciones que, aunque con sus defectos, sentaron las bases para el futuro. Es interesante cómo mencionas la imposición cultural junto al mestizaje. Se podría pensar que son fuerzas opuestas. Pero en Latinoamérica se entrelazaron de manera compleja. Por ejemplo, el idioma español Traído por los colonizadores, se convirtió en la lengua común de la región, pero al mismo tiempo se fusionó con lenguas indígenas. creando nuevas formas de expresión. Una riqueza lingüística increíble. Ese proceso de sincretismo cultural es clave para comprender la identidad latinoamericana. Y no solo en el del lenguaje. También en la religión, la música, la gastronomía. Una fusión constante que sigue viva hasta el día de hoy. Sin duda. Y hablando de instituciones, la era colonial también vio la creación de universidades. Como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. La primera de América, fundada en 1551. Se construyeron ciudades, caminos, iglesias. Un legado arquitectónico impresionante. Es cierto. Pero no podemos olvidar que este desarrollo se dio a costa de la explotación de los recursos naturales y la mano de obra indígena, Las minas de Potosí, por ejemplo, produjeron una inmensa riqueza para la corona española. pero a un costo humano terrible. Es importante tener presente esa doble cara de la moneda. Y hablando de la población indígena, ¿qué nos puedes contar sobre la cuestión de sus derechos durante la colonia? Es un tema complejo. Sin duda, Si bien al principio hubo abusos por parte de los conquistadores, la corona española empezó a legislar para proteger a los indígenas. reconociéndolos como súbditos libres con derechos. En serio. Las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas de 1542 buscaban regular el trato a los indígenas. ¿Y limitar la explotación laboral? Exacto. Suena a un avance, pero ¿se aplicaban realmente esas leyes? Esa es la gran pregunta. La realidad a menudo distaba de la legislación. La explotación y el maltrato de los indígenas continuaron siendo un problema durante la época colonial. Y a esto se suma la trágica realidad de la esclavitud africana. Millones de africanos fueron arrancados de sus hogares Y traídos a América en condiciones inhumanas. para trabajar en las minas y plantaciones. Es un capítulo terrible.
Su legado cultural y genético está presente en la diversidad étnica y cultural de Latinoamérica. Pero es fundamental recordar el sufrimiento que conllevó su llegada. Totalmente de acuerdo. Y mientras la vida colonial seguía su curso en América Latina, se gestaba un nuevo actor social, los criollos. Descendientes de los españoles nacidos en América. Ellos serán clave para el próximo capítulo de nuestra historia. Los criollos, a pesar de ser ciudadanos españoles, Se sentían discriminados por la corona. que les negaba el acceso a puestos de poder. Esa frustración fue un factor clave en el surgimiento de los movimientos independentistas. Que transformarían el mapa de Latinoamérica. ¿Y qué movimientos? Inspirados por las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, Los criollos lideraron un proceso de emancipación. que liberaría a Latinoamérica del yugo colonial. Héroes como Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo O'Higgins luchando por la libertad de sus países. Un periodo de grandes ideales y sacrificios, Las guerras de independencia fueron un periodo convulso, con batallas épicas traiciones, alianzas cambiantes. y un enorme sacrificio por parte de los que lucharon por la libertad. Un periodo crucial para entender la formación de las naciones latinoamericanas. Y tras la independencia, Latinoamérica se enfrentó a nuevos retos. La construcción de naciones, La definición de fronteras, las disputas territoriales, las luchas de poder internas, la independencia no fue un final. sino un comienzo. Las nuevas naciones latinoamericanas tuvieron que lidiar con la inestabilidad política, Las desigualdades sociales. la intervención extranjera. Y la búsqueda de un modelo de desarrollo propio. Un proceso que en muchos sentidos continúa hasta nuestros días. Y es en ese proceso donde la historia del siglo XX cobra relevancia. Revoluciones, dictaduras, la Guerra Fría. Latinoamérica se convirtió en un escenario de grandes acontecimientos. Que marcaron profundamente la región. Pero esa es otra historia que abordaremos en la última parte de nuestra inmersión. El siglo XX en Latinoamérica, un torbellino, revoluciones, dictaduras, la Guerra Fría, Un escenario geopolítico, las superpotencias moviendo sus piezas. a veces a costa de los propios latinoamericanos. Eventos hace décadas, pero que siguen resonando en el presente. Como una sombra de desafíos Latinoamérica hoy. ¿Por dónde empezamos a desenredar este nudo histórico? La Revolución Mexicana 1910 en un cataclismo social. Transformó México, un costo vidas humanas. No fue un movimiento homogéneo. No. Una mezcla de ideales, líderes, facciones, luchando por diferentes visiones del futuro. Una revolución, espejo, tensiones, desigualdades. Una sociedad. Y hablando de revoluciones, la Revolución Cubana, 1959, Fidel Castro al poder, un régimen socialista a la isla. un evento impactó Cuba. Repercusiones toda la región y el mundo. La Revolución Cubana polarizó Latinoamérica, un escenario la Guerra Fría. Estados Unidos, temeroso avance comunismo. Apoyó gobiernos anticomunistas, La Unión Soviética buscaba expandir su influencia. respaldando movimientos guerrilleros. Una época de tensiones, la región un campo de batalla ideológico. Y en medio de esa polarización, dictaduras militares, varios países latinoamericanos, décadas de 1960 y 1970. Un saldo de miles de víctimas, un legado de dolor, represión. Un capítulo oscuro, los peligros del autoritarismo, la violación de los derechos humanos. Esas dictaduras a menudo apoyo de Estados Unidos, políticas de terrorismo de Estado. Persiguiendo a opositores políticos, activistas sociales, estudiantes intelectuales. Las heridas ese periodo aún no han cicatrizado por completo. Es fundamental recordar esas experiencias para que no se repitan. Latinoamérica, en momentos difíciles, también ha demostrado una gran capacidad para superar la adversidad, construir un futuro mejor. En las últimas décadas, la región un importante proceso de democratización. Con la caída de las dictaduras, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ese proceso de democratización, aunque no ha sido lineal, exento de desafíos. Ha permitido un mayor respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la participación ciudadana. En el nivel económico, muchos países latinoamericanos un crecimiento sostenido. Diversificado sus economías, fortalecido su presencia en el escenario global. Latinoamérica un enorme potencial. Su riqueza natural, su población joven, su creciente integración regional, oportunidades únicas, el futuro. Pero para aprovechar al máximo ese potencial es crucial seguir trabajando en la construcción de instituciones sólidas, la promoción de la justicia social, la protección del medio ambiente, la lucha contra la corrupción. El futuro de Latinoamérica depende de la voluntad de sus pueblos, de su capacidad para superar los desafíos, de su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa, sostenible. Y en ese proceso de construcción del futuro, la historia sigue siendo una herramienta fundamental.
Conocer nuestro pasado con sus luces y sombras nos ayuda a comprender el presente, a tomar mejores decisiones para el futuro. Recordemos que la historia no es un libro cerrado, sino un diálogo constante con el pasado que nos ayuda a construir un futuro mejor. La historia nos ofrece valiosas lecciones, los errores que debemos evitar, pero también nos inspira ejemplos de valentía, lucha, esperanza. En Latinoamérica, esa historia está viva, presente en cada rincón, en cada tradición, en cada rostro. Para seguir explorando estas fascinantes historias, los invitamos a visitar geods.com. Artículos, análisis, recursos, profundizar el conocimiento de Latinoamérica. No olviden dar me gusta a nuestro podcast, suscribirse, no perderse ninguna de nuestras inmersiones, temas de interés global. Y desde aquí un cordial saludo a los autores de geods.com por su invaluable aporte al conocimiento de Latinoamérica. Hasta la próxima inmersión.